Mudarse siempre me parecía algo así como un pequeño reinicio. Las cosas viejas de repente tenían un nuevo lugar, y nosotros mismos también cambiábamos, como si adoptáramos una nueva perspectiva de lo cotidiano. Rafael me ayudaba con las últimas cajas. Sus movimientos seguros me recordaban esos momentos en que él solo era un padre estricto pero cariñoso. La calidez de esos recuerdos llenaba cada rincón del nuevo apartamento, transformándolo en un refugio acogedor, aunque temporal. «Pongamos el armario aquí», sugirió Rafael, alargando la mano hacia una caja pesada. «Así será más cómodo para ti». Asentí, intentando concentrarme en cuestiones prácticas: dónde colocar la cama, dónde poner los libros. Discutíamos detalles domésticos, y no me di cuenta de inmediato de cómo el ambiente empezaba a cargar algo extraño. Esa sensación crecía lentamente, como una tensión eléctrica que estaba a punto de estallar en una chispa. Fingí no notar nada, atribuyéndolo al cansancio o a la atmósfera desconocida del nuevo apartamento. «¿Recuerdas cómo de niña también hacíamos mudanzas?», recordó Rafael de repente, con una sonrisa. «Cada vez que me pedías mover los muebles de tu cuarto, decías que era una nueva etapa de tu vida». Ambos reímos, y recordé esa versión de mí misma. Una niña pequeña, con una expresión seria y la convicción infinita de que cambiar los muebles realmente transformaría la vida. Rafael siempre apoyaba mis fantasías infantiles, permaneciendo a mi lado, pero siempre con esa contención, un rasgo que yo siempre había percibido como una parte inherente de su carácter. Mientras organizábamos las cosas restantes, una cálida ola de recuerdos nos envolvía a ambos, pero en algún momento capté cómo su mirada se detenía un poco más de lo usual. Esa mirada era diferente. Una sensación indefinible, pero inquietante, se coló en mi corazón, provocando un ligero temblor y vergüenza. Me di la vuelta, sin atreverme a pensar en lo que acababa de percibir. Al llegar la noche, Rafael decidió quedarse para terminar con algunos detalles y me sugirió que descansara. Tratando de ocultar mi nerviosismo, empecé a preparar la cena. El ruido del cuchillo sobre las verduras, el olor de las especias frescas. Todo eso solía calmarme, pero esta vez algo había cambiado. Cada palabra suya, cada mirada, parecían más profundas, más intensas que de costumbre. Agitaban mi conciencia, planteándome preguntas sin respuesta. «Gracias por ayudarme con la mudanza», dije en voz baja, evitando su mirada. «Sin ti no lo habría logrado». «Sabes que siempre puedes contar conmigo, Sofía». Su voz sonaba suave, pero con una seriedad oculta. Durante la cena, el silencio entre nosotros se volvía cada vez más evidente, y aunque los temas seguían siendo simples, domésticos, sentía que algo más se escondía debajo. Esa profundidad, inasible como una ráfaga de viento, me dejó confundida. La ansiedad se entretejió en mi corazón, pero intenté mantenerme tranquila, sin permitir ni un rastro de inquietud. Desperté en mitad de la noche, sin entender de inmediato qué me había despertado. La quietud era densa, cargada de una tensión inexplicable. Una leve luz del pasillo iluminaba apenas la habitación, y entonces lo vi. Rafael dormía en la silla, sentado junto a mi cama, como si hubiera decidido esperar a que me durmiera y luego quedarse allí. Ver su rostro quieto, sereno incluso en el sueño, despertó en mí un sentimiento con el que no podía lidiar. Era imposible explicar por qué su presencia en particular me provocaba esa extraña inquietud, pero lo sentía en cada fibra de mi ser. Me quedé inmóvil, observándolo. De repente, mi corazón empezó a latir más fuerte, y sentí esa oleada de emociones que no podía permitirme sentir. Intentando controlar aquella extraña excitación, cerré los ojos, obligándome a recuperar la calma. Dormirme de nuevo no fue fácil, pero permanecí quieta, escuchando su respiración pausada hasta que sentí que amanecía. A la mañana siguiente, Rafael, como si nada hubiera pasado, me preguntó cómo había dormido. Fingí no haber notado su presencia durante la noche y asentí. Las palabras parecían atrapadas en mi garganta, como si discutir aquel momento supusiera cruzar algún tipo de límite. «¿Te importa si te pregunto sobre ti, Luis?», comenzó Rafael con cautela, rompiendo el incómodo silencio durante el desayuno. Levanté la vista de mi taza de café, sintiéndome ligeramente en guardia.
La pregunta sonaba inocente, pero el mero hecho de que tocara el tema me sorprendió. Rafael nunca se había inmiscuido en mi vida personal de forma tan directa, y eso me desconcertaba. «Todo está bien. Nos llevamos bien», respondí, intentando mantener la calma. Pero en ese momento me alcanzó la comprensión. Mis palabras no reflejaban la verdad. Entre Luis y yo faltaba algo. Lo que surgía con Rafael de forma natural, emociones, una cercanía genuina, una chispa, estaba ausente en mi relación con Luis. Intenté mantener la compostura, pero Rafael aparentemente captó algo en mi mirada. Asintió sin añadir nada más, como si me dejara el espacio para sacar mis propias conclusiones. Al quedarme sola, me di cuenta de que esa leve tensión entre mi padre adoptivo y yo seguía sin resolverse. Parecía estar dentro de mí, pero cada mirada suya, cada palabra pronunciada la intensificaban, empujándome a reflexionar. ¿Por qué me faltaba esa intensidad emocional con Luis que sentía al lado de Rafael? ¿Por qué me aferraba a cada palabra suya, a cada momento que pasaba cerca de él? Tratando de encontrar respuesta a estas preguntas, sentí que en lo profundo de mi conciencia comenzaba a brotar algo nuevo, algo inacible pero real. Las preguntas sin respuesta me acompañaron todo el día, invadiendo mis pensamientos y manteniéndome inquieta, como si el mero hecho de su presencia agitara en mi alma algo a lo que aún no podía darle nombre. Intentar volver a una vida normal parecía el único modo de librarme del caos que se había instalado en mi mente después de aquella noche en que desperté y vi a Rafael junto a mi cama. Estaba conmigo para ayudarme con la mudanza, pero su presencia había calado tan profundamente en mis pensamientos que se sentía como una grieta difícil de cerrar. Me esforzaba por concentrarme en el trabajo, en arreglar el nuevo apartamento, ocupándome de pequeñas tareas que pudieran calmar las preguntas persistentes en mi cabeza. Pero cada vez que me encontraba a mí misma en esta rutina, comprendía que estaba huyendo de mí misma. El viernes por la noche, Luis decidió visitarme, avisándome con anticipación que traería flores. Era tan típico de él, siempre predecible y seguro. Flores, su sonrisa habitual, sus breves relatos sobre el trabajo y la vida. Intentaba convencerme de que eso era lo que necesitaba, pero algo en mí seguía frío e insensible. Le agradecía su apoyo, su atención, pero sentía que ya no podía recibir sus palabras y gestos sinceros con la misma emoción de antes. Pensé que deberíamos empezar a ahorrar para un apartamento más cerca del centro, me contaba, con la mirada fija en sus manos mientras cenábamos. Así podría reducir el tiempo de viaje y, en general, sería más conveniente. Asentí, intentando mantener la conversación, pero cada uno de sus planes sonaba como un paso más hacia una estabilidad que, como comprendía, no me traía alegría. Su confianza en nuestro futuro común, sus conversaciones serenas sobre la vida, me alejaban cada vez más de él. Trataba de encontrar en mi interior ese sentimiento que antes nos unía, pero era como si me topara con un vacío. Luis notó mi silencio y frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía que percibía los cambios, aunque intentara no dar señales. Sus palabras y acciones habituales ya no me brindaban la misma sensación de comodidad y estabilidad que solían ser importantes para mí. Quizás porque ahora sabía lo que era experimentar una conexión emocional profunda, como la que estaba creciendo con Rafael. Era una sensación silenciosa, como una brasa que se consume, pero lo suficientemente intensa como para hacerme replantear todo lo que consideraba importante. Me faltaba algo que solo encontraba en la presencia de Rafael: emocionalidad, apoyo, la sensación de ser comprendida. Este contraste fue un descubrimiento para mí. Podía huir de la realidad, sumergiéndome en el trabajo y las ocupaciones, pero la vida real me hacía reflexionar. Luis estaba a mi lado, pero entre nosotros había una pared invisible que hacía cada vez más difícil traspasar. En el fondo, comprendía que la relación con Luis, aunque cómoda, carecía de la profundidad emocional que ahora ansiaba. Habían pasado solo unos días desde la última vez que vi a Rafael, y traté de suprimir mis pensamientos sobre él, sumergiéndome en la rutina. Pero tan pronto como escuché el golpe en la puerta y lo vi en el umbral, sentí ese leve y casi imperceptible temblor que comenzaba a encenderse dentro de mí. Rafael vino para ayudarme con pequeños asuntos en la casa,
algo aparentemente inofensivo, pero su presencia se había vuelto tan significativa para mí que el solo pensamiento de ello me inquietaba. Pensé que tal vez necesitarías otra mano, dijo con una ligera sonrisa, asomándose al interior del apartamento. Claro, pasa, respondí apresuradamente, sintiendo cómo las palabras salían de mi boca más rápido de lo que podía procesarlas. Nos sumergimos en las tareas de inmediato. Como siempre, él encontraba en qué ayudar. Ensambló estantes sin fijar, organizó herramientas. Observaba su trabajo y no podía desprenderme de la sensación de que me atraía hacia él. Sabía que estaba mal, pero intentaba encontrar una explicación de por qué. De repente, comencé a percibirlo de manera diferente. Cuando llegó la hora de preparar la cena, Rafael no se marchó, como solía hacer. En cambio, ofreció ayudar, y yo, sin saber bien por qué, no me negué. Estábamos de pie, cortando verduras, intercambiando unas pocas palabras. En algún momento su mano rozó la mía y sentí una descarga eléctrica. Capté su mirada y vi en ella algo completamente nuevo. Sus ojos parecían estudiarme, detenidos en mí más de lo necesario, como si estuviera mirando a una mujer, no a una hija. Rafael se inclinó lentamente hacia mí, sin apartar la mirada, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, sus labios rozaron los míos. El momento se extendió, convirtiéndose en una eternidad. Sentía su calor, su respiración y el latido acelerado de mi corazón, incapaz de apartarme, aunque comprendía lo incorrecto que era. Su beso estaba lleno de esa emocionalidad oculta que siempre me había faltado, y sentí cómo en mi pecho crecía un deseo inexplicable de estar con él. Cuando se apartó, en su rostro se reflejaba la confusión. Ambos guardamos silencio, como si temiéramos romper ese frágil instante que de pronto lo cambió todo entre nosotros. Después de aquel beso, esperaba que Rafael apareciera de nuevo, pero los días pasaban y no había noticias suyas. Cada mañana me despertaba con una vaga sensación de inquietud, tratando de convencerme de que todo quedaría en el pasado. Parecía que Rafael había tomado la decisión de distanciarse, como si entendiera que entre nosotros había ocurrido un cambio capaz de destruir no solo nuestra relación, sino también esa frágil armonía que existía en su familia. Cuando empecé a darme cuenta de que él me evitaba deliberadamente, mi corazón se encogió. Los sentimientos hacia él me invadían con una fuerza renovada, provocando a la vez una intensa culpa. Pensar en mi madre, en la confianza incondicional que ella depositaba en ambos, me producía una vergüenza profunda. Rafael, probablemente, había entendido que no quería desarrollar esta relación para no herirla, y su decisión solo subrayaba lo importante que era ella para él. Me atormentaba la idea de que, quizá, había puesto en peligro su relación por mi propia debilidad, por ese fugaz pero abrumador deseo que ni yo misma podía explicar. La vergüenza hacia mi madre me perseguía a cada paso. Intentaba hallar paz concentrándome en otras cosas, pero dentro de mí persistía la sensación de que había quebrantado algo sagrado, algo que ya no podía restaurarse. Mi atracción hacia Rafael era tan intensa e inexplicable que no podía simplemente cerrar los ojos y hacerla desaparecer, pero admitirlo en voz alta parecía aún más traicionero. Buscando algo de calma, decidí pasar tiempo con Luis, con la esperanza de recuperar la relación romántica que alguna vez compartimos. Él vino a verme esa noche, como siempre, con flores y palabras amables. Hablamos de su trabajo, de sus planes para el fin de semana, pero a pesar de todos mis esfuerzos, mis pensamientos inevitablemente regresaban a Rafael. Me sentía cada vez más distante de Luis, y cada gesto suyo, cada mirada amable, solo acentuaban el vacío que se había instalado entre nosotros. Comprendía que no podía permitirme destruir todo lo que me unía a mi familia, y que mi sentimiento por Rafael era una fuerza peligrosa pero poderosa con la que tendría que lidiar sola. Pasaron varias semanas antes de que Rafael volviera a aparecer en mi puerta. Ya casi me había resignado a la idea de que no regresaría, y su visita inesperada me tomó por sorpresa. Se comportaba con cautela, como si intentara mostrar que entre nosotros no había ocurrido nada, que aquel beso accidental no tenía importancia. Su rostro no mostraba emociones, pero podía ver cómo evitaba mirarme directamente, como si temiera que todo se desbordara. «Hola, Sofía. Pensé que tal vez necesitarías ayuda con algo»,
comenzó con inseguridad, de pie en el umbral. Asentí, invitándolo a entrar, aunque por dentro me embargaba una mezcla de alegría, confusión y esa profunda inquietud que intentaba reprimir. Comenzamos a ocuparnos de las tareas cotidianas, pero el ambiente entre nosotros estaba cargado de tensión y pronto se hizo evidente que fingir era inútil. Rafael se detuvo, dejó las herramientas y finalmente levantó la vista hacia mí, llena de emociones contenidas. Sofía, su voz era suave, pero contenía una firmeza controlada. Siempre he tratado de verte como a una hija de verdad, pero a veces siento que estamos más cerca de lo que debería permitir nuestro vínculo. Es incorrecto, pero parece que no puedo ignorarlo. Sus palabras rompieron una presa en mi corazón. Me sentía agradecida de que finalmente lo hubiera dicho en voz alta, porque durante todas esas semanas me había ahogado en dudas. Rafael parecía abrir una puerta hacia un mundo que nos estaba prohibido, pero que resultaba tan tentador. Sabía que no solo era ilegal, sino también peligroso para nuestra familia, pero algo dentro de nosotros se negaba a aceptarlo. Entre nosotros volvió a surgir esa atracción inexplicable que nos acercaba cada vez más. Rafael se aproximó, con una mirada que reflejaba determinación y arrepentimiento al mismo tiempo, como si comprendiera las consecuencias, pero no pudiera detenerse. Cuando nuestros labios volvieron a encontrarse, todo a nuestro alrededor desapareció. Ese beso estaba lleno de la pasión que habíamos reprimido tanto tiempo, y en ese momento entendí que, quizá, ya no había vuelta atrás. Nuestros brazos se enredaron el uno en el otro, y cada caricia parecía a la vez prohibida y necesaria. Sabíamos que ese fuego entre nosotros no era solo un deseo pasajero, sino algo mucho más profundo, inaceptable, pero increíblemente fuerte. Y a pesar de todo el peligro, ninguno de los dos quería detenerse. Luis siempre había sido una persona atenta, pero últimamente su inquietud había crecido. No nos habíamos visto en más de una semana. Me excusé diciendo que estaba ocupada con la mudanza y el trabajo, intentando posponer nuestro encuentro, pero sabía que mi distancia no podía pasar desapercibida. Cuando finalmente nos vimos, Luis notó los cambios de inmediato. Su mirada estaba llena de preocupación. Intentaba encontrar en mis palabras y gestos esa cercanía de antes, pero entre nosotros había surgido un muro que yo misma había construido. «Has cambiado, Sofía», dijo en voz baja mientras paseábamos por el parque. «Siento que me estás ocultando algo». Sus palabras quedaron flotando en el aire y no sabía cómo responder. Dentro de mí se libraba una batalla de contradicciones, culpa y una profunda nostalgia por algo que ni siquiera me atrevía a admitir. No podía decirle la verdad, pero seguir como antes se hacía cada vez más insoportable. «Lo siento, Luis, solo que he estado ocupada últimamente», respondí evasivamente, evitando su mirada. Él suspiró y, tomando mi mano, intentó restablecer esa cercanía que alguna vez compartimos. «Pasemos el fin de semana juntos», sugirió, apretando mis dedos. «Hace mucho que no estamos solos. ¿Qué te parece si hacemos un viaje?» En el fondo, sabía que no deseaba aquello, pero aceptar parecía la mejor salida para no incrementar sus sospechas. Pasamos el resto de la tarde juntos, pero mis pensamientos vagaban, regresando una y otra vez a Rafael. Cada momento con Luis solo subrayaba lo distantes que estábamos. Sentía que estaba al borde de otra vida, en la que no había espacio para lo que habíamos construido juntos. Cuando él formuló la pregunta que tanto temía, el peso de mi silencio se hizo aún mayor. Estábamos sentados en una cafetería y él, mirándome con cautela, preguntó: «¿Qué piensas de nuestro futuro, Sofía? Teníamos planes». Se detuvo, pero yo podía sentir que esperaba una respuesta. Volví a evadir la pregunta, murmurando algo vago. Dentro de mí había tantas dudas e inseguridad que cualquier plan de futuro junto a él no me parecía real. Mi alma anhelaba algo distinto, algo prohibido, y no la estabilidad familiar que Luis me ofrecía. Su rostro se ensombreció, pero no dijo nada. Simplemente soltó mi mano, y ese gesto resonó en mí con una pesada tristeza. Sabía que esta conversación era solo el comienzo de algo inevitable entre nosotros.
En una de esas frescas tardes de otoño, reuní el valor para llamar a Rafael y pedirle que nos viéramos en el parque. Necesitaba hablar con él, mirarlo a los ojos y entender qué debíamos hacer. El parque, bañado en la luz del atardecer, parecía un refugio donde podíamos ser nosotros mismos, lejos de las miradas ajenas y de las conversaciones contenidas. Rafael llegó, tranquilo como siempre, pero en sus ojos pude ver la misma tensión que me atormentaba a mí. Caminamos en silencio por el sendero hasta que, finalmente, me detuve. Y reuniendo mis pensamientos, dije: «Rafael, tenemos que hablar. Ya no puedo fingir que no pasa nada». Él suspiró profundamente y, mirándome a los ojos, rompió el silencio. «Sofía, no te imaginas lo difícil que es para mí. Por un lado, eres mi hija, y por otro, no puedo verte como antes. Veo a una mujer adulta, no a una niña. Esto me provoca sentimientos tan complejos y contradictorios que no siempre sé cómo manejarlos». Su voz era suave, pero cada palabra estaba cargada de sinceridad. Su confesión me dejó atónita. Entendía que nuestra atracción no era casual, pero escucharlo de sus labios hizo que mi corazón latiera aún más fuerte. Rafael siempre había sido para mí algo inmutable y estable, pero ahora estaba frente a mí no como un padre, sino como un hombre, y en eso radicaba nuestro mayor problema. «Siempre has sido alguien especial para mí», continuó, acercándose un poco más. «He tratado de luchar contra esto, convenciéndome de que es solo un sentimiento pasajero que pasará, pero cada vez se me hace más difícil». Sus palabras confirmaron mis propios y dolorosos sentimientos. Ambos sabíamos que el vínculo entre nosotros había evolucionado en algo más profundo, pero también entendíamos lo peligroso que era. Era un sentimiento prohibido que amenazaba con destruir no solo nuestras vidas, sino también la de quienes nos rodeaban. Bajé la mirada, sintiendo cómo el peso de esta revelación oprimía mi pecho. «No podemos tener este tipo de relación, Rafael», susurré intentando contener las lágrimas. «Esto herirá a todos los que amamos». Él asintió y su rostro se oscureció, pero no discutió. En ese momento comprendí que ambos habíamos llegado a la misma conclusión. Por más que nos atrajéramos, teníamos que detenernos. La decisión era dolorosa, pero necesaria. Permanecimos en silencio, sintiendo cómo el mundo a nuestro alrededor se reducía a este instante, a estas palabras. A pesar de saber que era lo correcto, me dolía profundamente. Sabía que mis sentimientos por Rafael no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también comprendía que continuar con esta relación sería devastador para todos. Luis apareció en mi casa sin previo aviso. Su presencia inesperada me tomó por sorpresa. Su rostro reflejaba determinación y su mirada estaba llena de sospecha. Sentí como algo se tensaba dentro de mí, comprendiendo que hoy no podría escapar de la conversación. «Sofía, necesito hablar contigo», comenzó sin esperar una invitación. «Siento que algo ha cambiado entre nosotros. Siempre estás en otra parte, como si no quisieras estar a mi lado». Sus palabras sonaban calmadas, pero en ellas se percibía un dolor latente. Luis trataba de entender qué estaba pasando, y yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Mi alma estaba desgarrada por contradicciones, pero no encontraba las palabras para explicarle lo que ni yo misma podía aceptar. «Luis, solo he estado ocupada con varias cosas y...» Comencé, pero él me interrumpió bruscamente. «Estás evadiendo la respuesta. Cada vez que intento entender lo que sucede, te cierras. Estás ocultando algo, Sofía, lo siento. Solo quiero saber si queda algo de confianza entre nosotros». Su voz temblaba ligeramente, y eso solo aumentaba mi culpa. Aparté la mirada, sintiéndome atrapada. Rafael surgió de nuevo en mis pensamientos, y comprendí que nada podía cambiar. Mis sentimientos por Luis hacía tiempo que se habían convertido en una costumbre, en una sombra del pasado. Ahora, al ver su mirada llena de dolor e incomprensión, me quedó claro. Ya no podía seguir engañándolo, pero decirle la verdad era una tarea imposible. «No sé qué responder, Luis», murmuré buscando las palabras. «Es complicado. No quieres estar conmigo, ¿verdad?», pronunció en voz baja, pero sus palabras atravesaron mis defensas, dejándome aturdida. Sabía que tenía razón. Mi corazón ya no le pertenecía,
Y por más que intentara recuperar el pasado, todo estaba perdido. Luis y yo nos habíamos vuelto extraños el uno para el otro, y esa distancia se hacía cada vez más insoportable. Sabía desde hacía tiempo que mis sentimientos se habían agotado, que lo único que quedaba era un vacío y una desesperada intención de no romperlo todo definitivamente. «Lo siento», susurré, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Pero incluso esa simple disculpa parecía insuficiente. Sabía que debía tomar una decisión firme, pero no podía. Mi apego a Rafael era demasiado fuerte y, por más que intentara resistirme, no lograba liberarme de ese sentimiento. Permanecimos en silencio, y me di cuenta de que ese silencio era la última gota que acababa de romper nuestro vínculo. Rafael me citó en un lugar apartado, fuera de la ciudad. Su voz por teléfono sonaba inusualmente fría, y eso me llenó de inquietud. Sabía que nuestra cercanía había cruzado límites que no debíamos, pero no estaba preparada para escuchar lo que ambos ya llevábamos tiempo temiendo. Cuando llegué, él estaba de pie, mirando a lo lejos, con los hombros tensos y una expresión en el rostro que reflejaba dolor. No me sonrió ni se acercó, y mi corazón se encogió con fuerza. Sabía que esta conversación cambiaría todo. «Sofía», comenzó sin mirarme, «creo que hemos llegado demasiado lejos. Lo que ha estado pasando entre nosotros no está bien. No puedo seguir así». Sus palabras me atravesaron, y sentí cómo el dolor me invadía por dentro. Rafael no era solo una persona para mí, se había convertido en quien me daba esa plenitud y vida que tanto había buscado. Pero ahora, al ver su rostro, comprendí que él había decidido poner un límite, que mi cercanía y nuestros momentos juntos eran para él un peso demasiado difícil de soportar. «Entiendo que quieras hacer lo correcto, pero... Rafael, no puedo dejar esto así», dije intentando contener las lágrimas, pero mi voz temblaba traicioneramente. «Encontré en ti algo que no podía hallar en nadie más». Él suspiró profundamente, y finalmente me miró, con una mezcla de dolor y desesperación en sus ojos. «Sofía, tienes que entender, no quiero hacerle daño a tu madre», dijo, su voz entrecortada como si cada palabra le costara esfuerzo. «Ella confía en mí, en nosotros, y lo que estamos haciendo la destruiría a nuestra familia. No puedo permitirlo». Sus palabras cayeron sobre mí como una oleada de realidad. Era la verdad de la que había intentado esconderme. Toda mi vida estaba entrelazada con esta familia, y veía cómo mis sentimientos amenazaban con destruir lo que habíamos construido a base de confianza y amor. Rafael me estaba demostrando que su decisión no era solo por él, sino por todos nosotros, y esa comprensión era aún más dolorosa. Me di la vuelta, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. De él provenía un calor que nunca había encontrado en otros, y ahora era él quien rompía este lazo. Mi corazón estaba destrozado, pero comprendía que seguir adelante significaba elegir un camino que causaría dolor a quienes ambos queríamos. «Por favor, no me guardes rencor», dijo en voz baja. «Siempre serás importante para mí, pero tenemos que detenernos». Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Nuestro silencio estaba lleno de amargura y pérdida, y comprendí que esta despedida era lo único que podíamos hacer para conservar, al menos, los restos de confianza y paz para quienes nos rodeaban. Al quedarme sola, sentí cómo el silencio me envolvía, llenando cada rincón de mi hogar. La despedida de Rafael había sido inevitable, pero ahora, en la soledad de mis pensamientos, comencé a comprender cuánto de mí misma había quedado sin resolver. Durante demasiado tiempo busqué apoyo en lo externo, primero en Luis, luego en Rafael. Rafael se convirtió en el reflejo de esos sentimientos y emociones que me faltaban, algo nuevo, inesperado y prohibido. Pero ahora, reflexionando sobre ello, entendía que solo había sido un intento de llenar el vacío que había crecido dentro de mí durante mucho tiempo. Mi relación con Luis era cómoda, pero no auténtica. Era como si fingiera que todo estaba bien, que la estabilidad y la calma eran suficientes. Sin embargo, mis anhelos de sinceridad y pasión seguían insatisfechos. Me permití ser arrastrada por estos sentimientos,
sucumbir a la tentación, creyendo que en eso radicaba la vida real, algo más brillante y profundo que la rutina diaria. Pero ahora comprendía que ninguna relación podría darme lo que no podía encontrar dentro de mí misma. Mi vacío era el resultado de mi incapacidad para mirar hacia adentro, para entender lo que realmente quiero y quién soy en realidad. Sentada en soledad, me sumergí cada vez más en esta comprensión. Mi atracción por Rafael, aunque sincera, había sido una lección. Me di cuenta de que la intensidad emocional externa no reemplaza la plenitud interna. Si deseaba sinceridad y pasión verdaderas, primero debía encontrarlas en mí misma, entender mis necesidades, aprender a ser honesta conmigo misma y dejar de buscar refugio en los demás. Al aceptar esta idea, sentí una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Comprendí que ya no necesitaba aferrarme a relaciones pasadas ni buscar el reflejo de mis deseos en los ojos de otros. Por primera vez en mucho tiempo, deseaba concentrarme en mí misma, en lo que realmente me importaba. Ahora que todas las máscaras habían caído, me sentía más fuerte. Sabía que me esperaba un camino difícil, que tendría que enfrentarme a mis sentimientos, pero por primera vez en mucho tiempo sentía el deseo de avanzar por mí misma. Esta comprensión se convirtió en mi primer paso hacia una nueva vida, una vida donde mis decisiones surgirían del entendimiento de quién soy realmente, y no del afán de encontrar refugio en otros. Después de reunir mis pensamientos, comprendí que no podía seguir postergando la conversación con Luis. Su bondad y paciencia merecían honestidad, y yo no podía seguir escondiéndome detrás de la costumbre y el miedo al cambio. Nuestra relación se había convertido en algo demasiado lejano de lo que realmente necesitaba, y debía admitirlo, tanto ante él como ante mí misma. Luis vino a verme por la tarde, y sentí cómo mi corazón latía con inquietud. Sonrió como siempre, pero en su mirada noté un matiz de tristeza, como si ya supiera que nuestra conversación no sería fácil. «Luis, tenemos que hablar», comencé, invitándolo a sentarse a mi lado. «He estado pensando mucho, y creo que entre nosotros ya no queda aquello que alguna vez nos unió». Su rostro se tornó serio, y asintió en silencio, esperando a que continuara. Tomé aire y, tratando de mantener la voz firme, le confesé: «Esta relación ya no corresponde a lo que necesito. Siento que todo se ha vuelto una costumbre, y he perdido esa sinceridad y pasión que son tan importantes para mí». Luis guardó silencio, asimilando mis palabras, y ese silencio se me hizo insoportable. Veía que intentaba aceptar esto con dignidad, aunque dentro de él probablemente había una tormenta. Tras unos segundos, dijo en voz baja: «Lo entiendo. Yo también sentí que algo había cambiado, que ya no eras la misma. Esperaba que fuera solo una etapa difícil, pero, al parecer, realmente ya no estás conmigo». Las palabras de Luis estaban impregnadas de tristeza, pero sin rencor. Comprendía que ambos habíamos cambiado, que nuestros caminos se habían separado. No intentó retenerme, ni me pidió que reconsiderara. Simplemente aceptó mi decisión, y en sus ojos vi comprensión y perdón. Nos despedimos sin más palabras. No esperaba que este momento fuera tan silencioso y triste, pero al mismo tiempo sentí alivio. Ya no tenía que fingir, ni buscar excusas para mis sentimientos, ni intentar ser alguien que hacía mucho había dejado de ser. Cuando la puerta se cerró tras él, experimenté una mezcla de emociones. Por un lado, sentía tristeza por el fin de nuestra relación, pero por otro, una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Me sentía libre de las cadenas del pasado, lista para empezar algo nuevo, donde la comprensión de mí misma sería lo único que guiaría mis pasos. La vida en soledad se convirtió en una experiencia extraña pero importante para mí. Al quedarme a solas conmigo misma, empecé a encontrar algo nuevo en ese silencio que antes me asustaba. Tenía tiempo y espacio para entenderme, explorar mis propios deseos y miedos, y darme cuenta de que la felicidad no siempre viene del exterior. Empecé a acostumbrarme a la idea de que podía ser autosuficiente y que no necesitaba a otros para llenar el vacío. Ahora era yo quien era responsable de mi paz y armonía interior. Poco a poco,
paso a paso, fui dejando atrás las ataduras y los sentimientos que habían quedado de mis relaciones pasadas. Todavía vivían dentro de mí, pero cada día dolían menos. Mirando hacia atrás, entendía que mis sentimientos hacia Luis y Rafael reflejaban lo que me faltaba en mí misma, pero ya no buscaba fuera lo que podía encontrar dentro. Me dediqué a actividades que me daban alegría: viajar, nuevos pasatiempos, lectura, todo lo que me ayudaba a redescubrirme. Con cada día que pasaba, sentía cómo crecía mi confianza. Ya no buscaba pasión o sinceridad en los demás, sino que trataba de crearla en mi propia vida. Ahora me parecía que, cuando estuviera lista para una nueva relación, ésta se construiría sobre la honestidad y una comprensión profunda, algo que ya había encontrado en mí. Este pensamiento me llenaba de una esperanza tranquila y serena. Ya no necesitaba huir de mí misma o del pasado. La vida se abría para mí con una luz nueva, y sentía que caminaba por un camino que había elegido por mí misma. Estaba lista para el futuro, creyendo que éste me traería no solo una nueva relación, sino una sinceridad que tanto anhelaba. Ahora tenía la certeza de que podría construir una relación basada en la comprensión mutua y en un sentimiento verdadero, sabiendo que ya había encontrado la armonía dentro de mí.